Me quiero referir a un reciente comunicado de la dictadura sandinista de los Ortega Murillo. Ese es un comunicado hipócrita de una dictadura que descaradamente se ha declarado aliada de Irán, que es el Estado Islámico, que abiertamente ha admitido estar detrás de los ataques terroristas de Hamas contra la población civil de Israel. Frente a un ataque sorpresa tan despiadado contra civiles inocentes, que además incluyó secuestros, toda declaración ambigua, lejos de ser positiva, debe ser tomada como lo que es, una doble moral. En el caso de los Ortega es fundamental resaltar la íntima vinculación del régimen sandinista con Irán, pero además recordar el historial anti-israelí del sandinismo y de Ortega en particular. Antes de 1979 existía en Nicaragua una pequeña pero muy activa comunidad judía de aproximadamente 250 familias. Durante la revolución sandinista, esas familias fueron expulsadas del país prácticamente y además sus bienes, incluyendo la sinagoga en Managua, fue cerrada y expropiada. Con Ortega en el poder se han roto relaciones con Israel en al menos un par de ocasiones. Primero en los años 80 y luego en la ruptura diplomática del año 2010. Y aunque esas relaciones se restablecieron formalmente en el 2017, ha existido una relación distante con Israel, dado que los Ortega son claramente anti-Israel, pero además de eso han sido aliados de grupos terroristas anti-Israel, como lo expresaron, por ejemplo, miembros del Congreso de los Estados Unidos en una audiencia que se llevó a cabo el 14 de julio de 1993. En esa audiencia, que pocas personas recuerdan, se inició posteriormente una investigación detallada de los nexos del Frente Sandinista con el terrorismo, particularmente con la OLP. Y para 1996, esa indagación concluyó que se habían entregado más de 1,000 pasaportes a ciudadanos árabes, pasaportes nicaragüenses, de los cuales otros 50,000 pasaportes estaban desaparecidos. Y de hecho se encontró uno de estos pasaportes en una de las personas vinculadas al primer atentado a las Torres Gemelas en 1993. Esto es solamente un ejemplo de los nexos del Frente Sandinista con el terrorismo. Por eso, cuando no se hace una condena abierta de los militantes palestinos, lo que existe es una realidad innegable. El régimen de Ortega es parte de una red de tiranías que se ha declarado abiertamente antioccidental, anti Estados Unidos. Y eso no solamente coloca a la dictadura sandinista en la facción de China, de Irán, de Corea del Norte, de Rusia y otros, sino que apunta a un modelo que atenta contra las democracias occidentales y los pone del lado equivocado de la historia, como fue ya durante la Guerra Fría. Quisiera concluir con una reflexión que para mí es importante. Por supuesto que la situación entre Palestina e Israel es compleja. Yo he podido visitar personalmente tanto Israel como los territorios palestinos y he visto con mis propios ojos las duras condiciones de vida de los palestinos en esos territorios. He conversado con ellos y he escuchado su desesperanza ante el fracaso de la diplomacia. Pero también he visto la sensación permanente de amenaza y de alerta bajo la cual vive la población civil de Israel. Una nación que desde su nacimiento ve su propia existencia permanentemente amenazada. Así que no se me ocurre ninguna solución fácil para ese conflicto. No obstante, en este momento no se puede amparar nadie en ambigüedades por las acciones barbáricas de los militantes palestinos de Hamas. Nada, absolutamente nada justifica las acciones terroristas contra la población civil, que más bien han despertado una respuesta feroz de autodefensa por parte de Israel. Así que oramos para que este conflicto pueda finalizar pronto y particularmente para que sean protegidas las vidas de civiles inocentes de ambas partes.